Diputado presidente. Adelante. Doctor Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. Le reiteramos una cordial bienvenida y lo saludamos con mucho gusto. En el PES hemos escuchado con atención su intervención y en complemento con el análisis que hicimos del primer informe de gobierno que envió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero subrayar 3 puntos en particular que coinciden con las preocupaciones que hemos externado desde la construcción de nuestra agenda legislativa. 1. El ahorro generado por la austeridad. 2. El salario como pilar del bienestar y desarrollo de la población. 3. La intervención pública y privada como motor de crecimiento y desarrollo económico. Señor secretario, en el PES estamos de acuerdo con las políticas de austeridad que eliminan todos los excesos y privilegios en el servicio público y también somos partidarios de una austeridad que no interfiera o interrumpa la operación o servicios a cargo del Estado. Todos nosotros hemos sido testigos de que lo robado se está recuperando y esto es para el beneficio del pueblo de México. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el primer informe de gobierno, se han generado ahorros por el orden de los 145,614 millones de pesos. Por eso, yo le pregunto, secretario, en voz de todos los mexicanos, ¿cuál será el destino de los ahorros generados? Porque hasta el día de hoy, secretario, o no se han distribuido de manera correcta, o bien hay una falta de información, ya que no todos los mexicanos sabemos hacia dónde se está dirigiendo dichos ahorros. Segunda pregunta, secretario, ¿cuál es la estrategia planteada por el gobierno federal para que estos ahorros que estamos mencionando sean invertidos de una manera óptima? Por otra parte, en materia del salario mínimo, desde hace 4 décadas ha existido una concentración de la riqueza debido a la pérdida del valor adquisitivo por políticas de contención inflacionaria y control de la mano de obra, lo cual ha afectado directamente a la base que siempre se ve afectada, a la clase trabajadora. Debido a esto, se impulsó una nueva política de salarios, eso lo sabemos, el pasado 1 de enero de este año. En consecuencia, el aumento a nivel nacional ha sido del 16.21%. Esto no está nada mal, pero yo le pregunto, secretario, ¿en cuánto tiempo se estima alcanzar la meta fijada por el Coneval de un salario mínimo que permita realmente satisfacer las necesidades básicas de un ciudadano que busca el bienestar de su familia? Finalmente, sabemos que el cambio de régimen ha modificado el orden del interés público. Ahora defendemos el bienestar de la población a través de los apoyos a los sectores más vulnerables y estamos conscientes que la desigualdad y la pobreza es algo que no puede acabar de la noche a la mañana. Estamos derribando 30 años de abandono y de simulación. Por eso necesitamos crear reglas que sean claras para todos los sectores de inversión y puedan sumarse a esta cuarta transformación de la vida política y económica del país. Aquellos que buscan con su productividad, innovación o inversiones generar condiciones para el desarrollo económico, les decimos a todos que vamos a recuperar su confianza. Ahora bien, secretario, la Constitución establece muy claro y muy preciso la obligación de todos los mexicanos para contribuir con el gasto público de una manera justa y equitativa,
con el pago respectivo de sus impuestos. Pero también es cierto que el gobierno, a través de la Secretaría que tú dignamente representas, entregue de forma equitativa a los estados y a los municipios el presupuesto que esta Cámara de Diputados y todos mis compañeros diputados autorizamos. Una última pregunta, secretario. ¿Cuál es el plan de inversión Concluya, pública? diputada. Un segundo, presidente. ¿Cuál es el plan de inversión pública para el año 2020 y cómo se buscará atraer mayor inversión privada nacional y extranjera? Esto para poder generar más y mejores empleos. Muchísimas gracias por su atención, secretario. Gracias, presidente. Para dar respuesta tiene la palabra el secretario de Hacienda por 5 minutos. Muy bien, muchas gracias por su pregunta, diputada Adriana Lozano Rodríguez. La primera pregunta tiene que ver con los ahorros que hemos realizado y hacia dónde han sido sus destinos. Hay montos muy importantes, algunos que son directos, por ejemplo, hubo ahorros por la cancelación de los seguros de los funcionarios públicos por alrededor de 13.662 millones de pesos. Esos ahorros en realidad ya los habíamos descontado porque no los metimos en el presupuesto. Es un ahorro con relación al gasto del año pasado, pero no es un adicional específico este año. ¿Hacia dónde han ido? Van hacia los programas sociales que se han venido implementando. Hace usted una referencia también al tema del salario mínimo. Yo creo que difícilmente podría haber un tema donde había una deuda mayor con nuestros propios ciudadanos. El salario mínimo tiene una definición muy específica, que es el salario que debería servir de sustento para tener una vida digna de los mexicanos. Y prácticamente desde hace 30 y tantos años no había subido en términos reales. Hubo un aumento del 100% en la frontera y hubo un aumento del 16% en el resto del país. Me parece que, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber inflaciones de alrededor del 3 punto y tantos por ciento en este año, es una contribución importantísima a mejorar los salarios reales de las gentes. Pero lo que es aún más destacable, y es aún más destacable porque pues, fue una parte muy importante de la discusión, es que mucho se arguyó que iban a tener un efecto inflacionario. Y lo que estamos viendo hoy, la última cifra del Banco de México dada a conocer hace dos o tres días, es que la inflación en el país para la última quincena es de 2.99%. Y la inflación en la zona norte del país, donde hubo un incremento salarial aún mayor, es menor que a la media nacional. De tal forma que los aumentos en el salario mínimo no tuvieron ningún impacto en la inflación. Si bien estos son buenas noticias, también es algo que nos debe dar tristeza, porque quiere decir que los salarios eran tan bajos que aún con este aumento no tuvieron ninguna presión en la inflación y que es algo que vamos a seguir teniendo que trabajar todos nosotros. Hace una pregunta con relación a la inversión tanto pública como privada. Lo que yo diría primero, pondría en una dimensión muy clara estos dos temas. En el pasado, cada que había una crisis económica en el país, y podemos pensar en los años 80 o la crisis del 1995, había al mismo tiempo una crisis de las finanzas públicas. Algo que los mexicanos hemos logrado aprender es cómo, dado que siempre va a haber en algún momento periodos de deceleración o incluso de crisis, que esas no se traduzcan en crisis de las finanzas públicas también. El último momento donde hubo una coincidencia de crisis económica con crisis de las finanzas públicas fue 1995, 94, 95. Pero esto ha tenido un costo, y es que cuando hay procesos de desaceleración y el gobierno ha tenido que hacer un ajuste al gasto, el gasto en el que se ha hecho el ajuste es el gasto de inversión. Y a lo largo de los años, mientras esto se ha venido haciendo, hemos llegado a tener un nivel de gasto de inversión de los más bajos en toda la región, en toda América Latina. Tenemos un gasto de solamente 2.9%, el gasto de inversión pública. La inversión total en el país es de alrededor del 23% del PIB, lo cual quiere decir que el sector privado invierte casi 7 veces lo que invertimos nosotros.
tal forma que esto nos plantea un reto doble. Por un lado, tenemos que empezar a incrementar más nuestra inversión y algunas de las inversiones más destacadas están yendo a carreteras, a caminos rurales, a algunos hospitales, ya hice referencia a los BRTs de Guadalajara y de Ciudad Juárez, etcétera, pero de manera muy, muy importante a Pemex. El gasto en Pemex que le hemos dedicado en este último año y lo que se espera el próximo año ha logrado parar ya una tendencia en la caída en la producción de Pemex de 14 años. Y hoy, al día 24 de septiembre, que son las últimas cifras que tengo, Pemex está produciendo hoy ya casi 100,000 millones de barriles diarios más que en enero de este mismo año. Entonces, este no es un tema menor. Pero la parte más importante de la inversión asociada al crecimiento del país en el corto plazo va a tener que venir del sector privado, sencillamente porque invierten muchísimo más que lo que nosotros invertimos. Y para eso es muy importante que tengamos políticas públicas responsables, finanzas públicas sanas, un marco macroeconómico responsable, pero también un sector financiero dinámico y más profundo. Y en todos esos ejes, ese es donde estamos trabajando y parte de lo que queremos nosotros alcanzar con el paquete económico que les hicimos llegar hace un par de semanas. Para la réplica tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Recendis Hernández, del Grupo Parlamentario del PES, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Muchas gracias, señor secretario. Agradecemos sus respuestas y simplemente nos gustaría externar algunas preocupaciones que se mantienen después de escucharlo y que haremos llegar con oportunidad a través de una pregunta parlamentaria. Insistimos, nos preocupa primero el destino del ahorro, segundo, el crecimiento del salario mínimo y del poder adquisitivo, y tercero, la inversión pública y privada como motor de crecimiento y del desarrollo. Sobre el primer punto, debemos insistir que las decisiones del destino de los ahorros parecieran no tener un soporte presupuestal sólido desde el punto de vista de los egresos. Esto lo vemos así, ya que no es posible conocer con exactitud cuáles serán los resultados de las inversiones generadas al no estar respaldadas por un programa presupuestario, mediante el cual las y los mexicanos podamos constatar cómo se ha llevado a cabo la distribución de estos recursos. Sobre el aumento del salario y el poder adquisitivo de los menos favorecidos, el Partido Encuentro Social siempre impulsará los mecanismos para promover el bienestar de la población con ingresos más bajos. Es por ello que se está impulsando la recuperación del salario en 3 segmentos principales: trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas y profesionistas. Sabemos que se ha propuesto una meta para el 2024 de un salario mínimo de 360 pesos diarios como una política de recuperación salarial. ¿Usted cree que México sí está en condiciones de lograr esta meta? Finalmente, sobre el tema de la inversión pública y privada, las cifras más optimistas de los analistas muestran que la inversión cayó durante el primer semestre del 2019 en casi 1.4% como participación del PIB. Hoy estamos en un nivel de 20.5% de inversión con relación al Producto Interno Bruto, cuando deberíamos estar cerca del 24% como mínimo. Hoy la tasa de crecimiento de la inversión se encuentra en números negativos. Ha llegado a menos de 11.5%, cuando en el mismo periodo del año pasado se encontraba en el 3%. En fin, simplemente, señor secretario, queremos dejar constancia de la preocupación del Grupo Parlamentario Encuentro Social. Estamos convencidos que el rubro es el correcto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando las decisiones adecuadas para acabar con las enormes desigualdades que imperan el país. Sin embargo, como representantes populares responsables, no dejaremos de aprovechar estos espacios para hacer una crítica constructiva que fomente la toma de mejores decisiones de política pública, económica y fiscal. Agradecemos nuevamente su presencia y quedamos abiertos al diálogo. Muchísimas gracias. Saludamos